Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga en esta hora. Muchas gracias por la invitación a predicar en este momento. Nos gozamos con el Señor porque cumple la Unión de Intermedios 59 años de vida. Gloria a nuestro Dios. Mucho tiempo. Gracias al Señor. Seguramente hay algunos hermanos ya adultos, maduros, que iniciaron esa unión de intermedios, esa unión de jóvenes, y agradecidos al Señor por la oportunidad y el tiempo que nos permiten. Bendiciones para la Iglesia Bautista Resurrección en Cristo. Que el Señor siga con ustedes, amados hermanos. Es un privilegio. Gracias por invitarnos a compartir la palabra. Pues bien, vamos a hablar acerca del Daniel. Conocen ustedes a este personaje. Una proyección de vida, una perspectiva desde la palabra de Dios acerca de este hombre que nos enseña la forma y la manera de vivir, de expresar, de experimentar la vida con la ayuda de Dios, con la dirección de nuestro Dios. ¿Qué mejor hacerlo a la luz de las Escrituras? Frente a los retos de esta gran generación que demanda proyecciones de vida, que demanda proyectos de vida, una oportunidad a través de la Escritura, un repaso de parte de la Biblia, no nos caería mal para comprender la dimensión del plan de Dios para cada uno de nosotros. Se dice que la proyección de vida desarrolla la capacidad de elegir y realizar acciones a través de la autovaloración de habilidades, actitudes, experiencias y motivaciones que le permitan a la persona tomar decisiones con autonomía para desarrollar y evaluar proyectos en el marco de su plan de vida y de su propia carrera. En pocas palabras, la proyección de vida desde la visión de Dios es entender para qué estoy aquí, qué es lo que voy a hacer y hacia dónde me he de dirigir a lo largo de mi vida. A esto le llamamos proyección de Dios, plan de Dios, voluntad de Dios. Muy a menudo cuando se es joven se piensa que el mundo en ocasiones nos ve raros, como si fuéramos el patito feo del cuento. Pero si observamos bien, si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de una extraordinaria realidad. En ocasiones nos sentimos incómodos porque no somos como los demás patitos, por así decirlo. Quizá porque las circunstancias y la visión de vida es diferente a aquellos que nos rodean. Quizá fuiste cisne en lugar de pato. Y los cisnes vuelan, y vuelan muy alto. Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras, porque si nos hemos sentido incómodos en algún grupo, en el lugar donde estamos, pensamos que no cabemos en la sociedad, mírate a la luz de la Escritura y ve si Dios tiene ese plan maravilloso para tu vida y lo debes de conocer y lo debes de tomar. Y además lo debes llevar a cabo. La sociedad siempre ha sido difícil y a veces hostil, y sobre todo para la fe cristiana. Hay muchos asuntos hoy en día de falso intelectualismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. Por todos lados recibimos información de hombres y mujeres intelectuales, conocedores. Sin embargo, hay quienes ven a los que tienen una fe y creencia en Jesucristo como si fuéramos gente inculta y gente no preparada. El hecho de decir que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, para muchos no les es gracia, ni mucho menos lo creen. Resulta entonces a la inversa que ahora un rasgo de cultura
e intelectualismo es estar de acuerdo con los pecados del mundo, con aquello que todo mundo hace o predica. El movimiento de equidad de género, la aprobación del aborto, la homosexualidad, una vida libre de restricciones, haz todo lo que quieras, la nueva era, el relativismo moral, etcétera, etcétera. Y no se diga, hablando de Dios, de las nuevas religiones. Con la aparición de la nueva era, por ejemplo, que no es sino una filosofía antigua que integra posturas religiosas en un sistema centrado en el hombre y no en Dios, la cosa se vuelve difícil, sobre todo para nuestra juventud del día de hoy. Para algunos es difícil distinguir lo que es el contenido o mensaje de las Escrituras con las nuevas filosofías baratas que se venden el día de hoy, con aquello que se predica, que se dice, hazlo porque todo mundo lo hace, tómalo porque todo mundo lo toma, créelo porque hoy hay que creerlo. Sin embargo, yo les animo, amados hermanos y jóvenes, en esta tarde, a tomar en cuenta la palabra de Dios, a consultar al Señor en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo proyectar la vida en un mundo hostil? ¿Cómo hacer una proyección sana de la vida que Dios nos ha dado en medio de un mundo enfermo? Algunos puntos de apoyo que nos sirven para fundamentar la vida y trascender tiempos difíciles de acuerdo a la voluntad de Dios nos lo enseña el libro de Daniel. Seguramente usted conoce de memoria la historia de este joven, de este varón de Dios que fue usado en tiempos difíciles, en tiempos de deportación. En este libro y en la experiencia del gran profeta, encontramos algunos principios fundamentales para la proyección victoriosa de la vida y de nuestra fe. Daniel se encontraba en otro país. Su secundaria, su preparatoria, su universidad, la cursó lejos de su nación. Quizás hasta lejos de su familia. No sabemos nada de la familia de Daniel. Él estaba ya con el grupo que había sido llevado, deportado a Babilonia en el año 586. La ciudad o la nación babilónica era la capital de la cultura de aquella época y el imperio poderoso que arrasaba con naciones enteras. Ya Jeremías lo había profetizado anteriormente y le había pedido al pueblo de Israel que estuviera atento a la voz del Señor y a lo que el profeta estaba diciendo. La nación de Israel no obedeció y por eso fueron llevados deportados. Ahí estaba Daniel, este hombre que crece bajo la influencia de otra nación pagana, pero su testimonio, su fe, su valía, su proyección de vida le ayudó para saber qué quería él y qué es lo que Dios quería para usarlo con poder y autoridad. ¿Cuál fue el secreto de Daniel, por así llamarlo? ¿Cuál fue el punto central que buscó al Señor? Sus padres ya le habían enseñado anteriormente. Él no fue enseñado en Babilonia acerca de la creencia en Jehová de los ejércitos. Seguramente desde pequeño, desde bebé, desde niño. Aquí vemos la importancia de los padres y la enseñanza de los hijos. No digamos nosotros, mi hijo o mi hija nacieron mal o nacieron chuecos y se descompusieron a lo largo de su vida. No, nosotros tenemos que ver
mucho en la fe de nuestros hijos. Si hay algo importante que debemos llevar a cabo, es enseñarles a amar a Dios con todo su corazón. Hoy queremos lo mejor para ellos, hablando de nuestros jóvenes, y les buscamos las mejores escuelas, la mejor universidad, el mejor equipo de fútbol, lo mejor en la vestimenta, lo mejor para nuestros hijos. Y miren el pensamiento que muchas veces tenemos. Yo no lo tuve cuando fui joven, pero yo quiero que mis hijos sí lo tengan. Yo quiero que a ellos no les falte nada. Peligro, cuidado cuando decimos esto frente a ellos, porque ellos se la van a creer y le van a exigir más allá de lo que muchas veces les podemos dar. Daniel estaba en una situación especial y difícil. Extrañaba a los suyos. Estaba con sus amigos, como dice aquí la palabra de Dios. Y dice el verso 8 del capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 4 cosas interesantes que te comparto en esta tarde para que los tomes en cuenta, amado joven, iglesia. Nos van a servir para recordar quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Hay que proyectar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En primer lugar, para el conflicto ético, la abstinencia sabia. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo siempre les digo a nuestros jóvenes en la iglesia y a nuestros hermanos en la fe, dejen un momento el celular, déjenlo al lado, oren, busquen la presencia de Dios, aliméntense ustedes, déjenlo a un ladito y busquen al Señor. Los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora en nuestras iglesias, el WhatsApp, YouTube y todo lo que tenemos a la mano han sido de mucha ayuda estas herramientas y damos gracias a Dios, pero también están distrayendo nuestra mirada, están distrayendo la fe. Los intereses que antes se tenían, hoy ya no. Hay mucha distracción y debemos abstenernos de algunas cosas que nos están haciendo daño. Es más, nos están alejando de la familia, de nuestros padres, de esa hermosa relación familiar y sobre todo nos están alejando de la presencia de Dios. No te contamines con todo lo que hay, con todo lo que ves, con todo lo que escuchas. Abstente en ese conflicto ético, moral. Proponte en tu corazón no contaminarte como lo hizo Daniel. Daniel nos enseña un principio básico, la abstinencia sabia. Dice aquí la palabra, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Daniel dijo, no, por favor. Y ellos lo respetaron. Daniel no discutió si era bueno, si era malo, si las circunstancias lo ameritaban. Él tenía una convicción, era judío, sabía que no había que contaminarse con otras cosas. Quizás si hubiera sido yo o usted, hubiéramos dicho, estamos ante el rey Nabucodonosor, en el imperio más grande, pues vamos a entrarle y vamos a probar todo lo que hay. No va a haber otra vez, como a veces ese es el pensamiento. Pero Daniel dijo no, y sus amigos también. Estamos bien así. Daniel tenía convicciones. Josh McDowell dijo en alguna ocasión, convicciones más que creencias, porque la convicción te va a sostener en tu fe, esa convicción en Dios. Daniel hace una diferencia como hoy todo creyente debe hacer una diferencia en el mundo donde tú te mueves.
Y no digas, soy humano, soy imperfecto. No se puede, no, sí se puede en el nombre de Jesús. ¿No crees en un Dios vivo, grande, fuerte y poderoso? Podemos abstenernos de ciertas cosas sabiamente para alimentar mejor la vida y el espíritu a través de la enseñanza de la palabra y de su propia presencia. No digamos, no digas, todo mundo lo hace, todo mundo tranza, todo mundo engaña, todo mundo se aprovecha. Sí, pero recuerden que Jesucristo dijo, ustedes no son de este mundo. El Señor nos da el tiempo y la oportunidad de reflexionar para entender que el cristianismo o el ser cristiano es cambio de vida. Si tú estás viviendo una vida de derrota, de pecado, de costumbres que no te agradan y no puedes quitar, ve con el Señor, preséntate delante de Él y el Señor hará la obra a través del Espíritu Santo. En los Juegos Olímpicos de París en 1924, Eric Liddell, de Escocia, no corrió los 100 metros planos porque era domingo. Su convicción de que era día del Señor le mantuvo firme en su decisión. Ustedes conocen la película Carros de Fuego y si no se las recomendamos. Pero este joven escocés era creyente, era cristiano. Cuando sabe que va a correr el domingo, él dice, no, porque mi convicción es que el domingo es día del Señor y no corre los 100 metros. Y pasan la escena ahí en esa película, el día domingo él está en una iglesia predicando inclusive. Ahora, en nuestros tiempos quizá, si nos preguntan si es pecado o no lo debemos hacer, no, la verdad es que era la convicción de él. Es decir, que para nosotros puede ser que un domingo hagamos ciertas actividades no estando en el templo, probablemente no sea un pecado grande o no haya problema, por supuesto que no. Pero para este joven sí. Y él dijo, no corro, pero denme oportunidad de correr otra carrera. Y él corrió los 400 metros y ganó. Es decir, sí les dio medalla olímpica a Escocia. ¿Qué quiero decir con esto? No porque hagamos o dejemos hacer cosas el día domingo y dejemos de ir a la iglesia. No, no estoy diciendo eso. Sencillamente es que este joven tenía una convicción y él la respetó y los demás también. Así Daniel dijo, no comemos esto, no bebemos esto, nos abstenemos de estas cosas. Por favor, respétenlas. La pregunta es en esta tarde, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a dejar por Cristo? Ante el conflicto ético, la abstinencia sabia. Hazlo. En segundo lugar, para el conflicto filosófico, el conocimiento superior que viene de Dios. Daniel 2, del 1 al 47, todo el pasaje ahí que te invito a leer posteriormente. Pero dice el verso 47, y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, pues tú pudiste revelar este misterio. Daniel se enfrentó con los grandes filósofos del imperio. Su fe lo mantuvo firme, su convicción en el Dios de Israel. Hoy, predicaciones, prácticas filosóficas, mensajes que aparentemente son de Dios o son bíblicas, pero a la luz de la Escritura no lo son. Cuando hay conflictos de pensamiento, de creencias, el conocimiento superior de Dios es importante y necesario. Tienes que creer lo que la Biblia enseña. Tienes que creer lo que la Biblia dice. Y lo que enseña acerca de lo que tú eres hoy y haces a través de la fe, porque en Cristo Jesús, tu fe que te ha llevado a Él, te ha dado la oportunidad de ser salvo
a través de la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer para mantenerte firme ante estrategias filosóficas mundanas? Hay tres cosas. Te debes cimentar en la palabra. Debes investigar en la palabra y debes profundizar en la palabra de Dios. Desechar las vanas y huecas filosofías. Pablo le dice a Timoteo ahí en la primera carta a este varón, 1 Timoteo 1 del 3 al 4, que corrija las cosas, que no se deje llevar por las nuevas corrientes que había en su tiempo. No todo lo que está escrito en los libros es verdad. Sobre todo tú, amado hermano joven, que estás en la prepa, en la universidad, te vas a encontrar con maestros, maestras, ateos, ateas, gnósticos, que te compartan lo que ellos creen o lo que un libro dice, y tú debes someterlo al escrutinio de la palabra de Dios, para que tu fe crezca y permanezca. Te invito a que leas el libro, Más que un carpintero, de Josh McDowell, y te va a ayudar para comprender quién es Jesucristo, por qué la palabra de Dios, y te ayuda cómo compartir tu fe y presentar defensa del Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es superior a cualquier religión, a cualquier filosofía o a cualquier sistema de pensamiento. Sí, la palabra de Dios, la Biblia que tú tienes. Aquella que en ocasiones ponemos al entrar a casa y está abierta, y unas Biblias grandotas, ¿verdad? Y la tenemos en la sala. Y Biblias caras. Pero a veces no la leemos. No la escudriñamos. No la meditamos. No la compartimos, no la vivimos. Esa Biblia que está abierta ahí en tu recámara también, la tienes que leer. La tienes que atesorar en tu corazón. Que no sea la Biblia un amuleto o practiquemos la bibliolatría solamente al salir. Inclusive me atrevo a decir que habrá alguien que la toque y se unte así, ¿verdad? Al salir de casa. No es así. La Biblia tiene que desgastarse. La palabra de Dios tiene que leerse, devorarse. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el conflicto filosófico, el conocimiento superior que viene de Dios. Daniel se enfrentó con los filósofos de su tiempo y pudo, con la ayuda de Dios, interpretar los sueños de Nabucodonosor. Fue el único que lo hizo. Dios estaba con él. David había hallado gracia o estaba hallando gracia ante aquellos hombres. Dios le usó. A ti te quiere usar, que halles gracia ante los demás. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. La fe no es negociable. Si quieres proyectar tu vida de la mejor forma y poderosamente, tienes que ir al conocimiento superior, que es la palabra, da testimonio de la palabra de Dios. No digas, soy muy joven, pero no siempre lo serás. O no digas, me falta mucho tiempo. Hay que disfrutar la vida. La religión hay que dejarla a un ladito. No digas eso. Porque cuando hay conflictos de pensamiento, de nuevas religiones y de filosofía, el conocimiento que viene de Dios es lo mejor para vivir el día de hoy. En tercer lugar, para el conflicto de lealtad, la convicción a toda prueba. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Daniel capítulo 3, verso 26. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Se acuerdan? Fueron llevados al horno. Lo calentaron 7 veces más. Estaba pero sabroso.
Sencillamente porque los agarraron orando, dando testimonio. Los primeros cristianos firmaron su testimonio con su sangre. Fueron sentenciados por creer en Cristo Jesús. El pensamiento de hoy todo es relativo. Si tú quieres creer, bien, y si no, también. A la pregunta en ocasiones de ¿qué se piensa acerca de la equidad de género, del aborto, del homosexualismo? Algunos jóvenes cristianos y aún en la iglesia, la respuesta es, pues me da igual, pastor. Allá ellos. Es asunto de sus vidas. Yo me mantengo al margen. Debes tener convicciones. El otro día me habló una hermanita muy preocupada. Hace tiempo me decía, hermano, descubrí que mi hijo es gay. Y el hijo iba a la iglesia. Y el hijo participaba con los jóvenes. Y el hijo estaba luchando. Y qué difícil es conocer esto. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? Ante el conflicto de lealtad, la convicción a toda prueba. Tus convicciones firmes. No censuramos, no criticamos, lo llevamos delante del Señor. Hablamos con Dios. Le pedimos dirección, sabiduría. Peleamos la batalla de la fe. No permitimos que el diablo arrebate a nuestros hijos, que arrebate a la iglesia el gozo que tiene de saber que es una iglesia escogida por el Señor. Hay que pagar el precio muchas veces. En la antigüedad, estos hombres que iban al circo romano dieron su vida por sus creencias. Amados hermanos, en la fe en Cristo Jesús, hoy en día, en algunos lugares del planeta, están sufriendo por su fe. Pero ahí están con la convicción firme, leales a Cristo, leales al Señor. Yo te invito a que tú lo seas. Seas leal a tu Dios, seas leal a tu familia, a tu esposa, donde trabajas. Seas leal a tu iglesia, sirvas al Señor a través de los ministerios que tiene la iglesia. Se pide hoy lealtad, se pide hoy honestidad, se pide hoy integridad. ¿Cómo no? Daniel era un hombre íntegro, sus amigos también. Y dijeron, sí, estábamos orando, adoramos al Dios Altísimo. Y por eso fueron al horno. Los jóvenes pueden sufrir la presión del mundo por causa de la fe. Y así está siendo. Pero joven, te digo en esta tarde, mantente fiel y firme en aquello que has creído, en aquello que tus padres te han enseñado, en aquello en lo cual has aprendido a través de los ministerios de la iglesia, de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel hombre o mujer que Dios usó para que hoy tú tengas una vida en Cristo y tu vida tenga propósito. Hay muchas presiones, pero va a depender de ti si tú permaneces firme o claudicas y te desvías. Ante un conflicto de lealtades hay un principio bíblico fundamental que debemos tomar en cuenta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Obedece al Señor. Ten este tiempo y esta oportunidad para meditar en relación a lo que Dios es y hace y lo que Dios quiere, cómo te quiere Él proyectar el día de hoy. Porque Dios no nos formó solamente para pasar nuestras vidas
ahí luchando y sobreviviendo en un mundo hostil y llegar a la vejez, si es que llegamos, y llegar a un momento en que reflexionemos y digamos, no valió la vida, no valió la pena. Y digamos como aquel hombre en su canción, la vida no vale nada. No, sí vale y vale mucho, porque Cristo murió en la cruz por ti y tienes mucho valor. Convicciones, lealtades, lealtad a Cristo Jesús. No te dejes amedrentar. El Señor, nuestro Dios, te está dando el tiempo y la oportunidad para que en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis te levantes en el nombre de Jesús y continúes firme hacia adelante. La fe que tienes, la fe que Dios te ha dado, es para que tú confíes en Él y te mantengas alerta ante este mundo perverso. Y por último, punto 4, para el conflicto existencial, una misión atrevida. Daniel 4 y 5, una misión atrevida. Entonces, Daniel respondió, dice aquí en el verso 17 del capítulo 5, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y les daré la interpretación. El rey lo llamó, sabía quién era Daniel. Le dijo, interprétame esta escritura en la pared. Te voy a dar todo lo que tengo. Lo voy a hacer Señor y soberano. Daniel dijo, no te preocupes, tus dones sean para ti. Te voy a decir lo que Dios me dijo. Qué interesante, importante es esto. Daniel no tenía ninguna proyección falsa de su vida. No llegó arrogante. No llegó siendo el número 1 en sabiduría. No. Conocía la forma de dar testimonio, de proyectar su vida, porque era el plan de Dios. Tenía que hallar gracia ante los hombres y ante el rey. ¿Desafíos? ¿Cuántos? Una misión atrevida. Daniel se atrevió. Atrévete a ser distinto, atrévete a ser diferente, atrévete a creerle a Dios, atrévete a practicar la palabra, atrévete a dar el siguiente paso. No solamente es comida, bebida, trabajo, familia, negocios. No, hay algo más importante en la vida. Dale sentido y propósito a lo que Dios te ha dado, a lo que eres el día de hoy. Si vas a interpretar, por así decirlo, las palabras que están en la pared, tienes que conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de tus padres, al Dios que se predica cada domingo ahí en el templo, ahí en ese lugar apartado. Tienes que expresar y vivir esa experiencia. Hay muchos que batallan en encontrar cuál es su visión en la vida. No saben qué hacer, no saben a dónde ir. Jóvenes que terminaron una carrera sin amar esa carrera, sin amar esa vocación, con el argumento de mi padre, mi madre, ellos quisieron esta carrera y yo les di eso, pero a mí nunca me agradó. Cuidado. Pídele a Dios sabiduría para que a temprana edad te dé tu vocación, le dé propósito a tu vida, sepas lo que vas a hacer. Cuando llega la mediana edad, a los 40, 45 años, si los varones o las mujeres se dan cuenta que no hicieron nada, se van a frustrar. Por eso es importante retomar una vez más el plan de Dios para la vida, retomar el proyecto de Dios para cada uno de nosotros e iniciarlo y decirle al Señor, aquí estamos, Señor. Porque muchos siguen fracasando, muchos siguen arrastrando la cobija, como se dice, porque no le han dado sentido a lo que hacen, a lo que son, a lo que dicen. Mucha gente pasa horas y horas
queriendo ser atendida, escuchada, mirada a través del celular. Y hay gente que se siente mal si al escribir no le contestan o no le ponen la señal. Se siente muy mal. Y he visto a gente ya madura, con un sentido de fracaso, de dolor y de tristeza, porque las cosas a lo largo de su vida no han salido bien. Quizá no se puso atención al proyecto o al propósito de Dios para sus vidas. ¿Es necesario hacerlo el día de hoy? ¿Seguirán pandemias? Muchas. Contagios, muchos. Problemas económicos, siempre. Problemas en el medio ambiente, va a haber. Porque todas las cosas que tienen un principio terminan. Este mundo está terminando, sí, está terminando. La vida está terminando, está terminando. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 años, a lo más robusto 80. Entonces, los que ya vamos para allá, y Dios nos ha permitido en la vida, pensemos en los tiempos que Dios nos está dando para reflexionar y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos aquí. Que tu proyección de vida no sea falsa o irreal. No solamente anheles o desees, lleva a cabo lo que tú crees que Dios ha puesto en tu corazón para que lo lleves adelante. No seamos falsos e irreales. Brinca un poquito y te vas a dar cuenta que todavía estás en la tierra y que somos pecadores y estamos batallando. Pero en Cristo Jesús hemos encontrado esa esperanza, ese ánimo y esa fortaleza para seguir adelante. No descanses hasta encontrar para qué el Señor te llamó, para qué el Señor te dio esa profesión, para qué el Señor te dio esa familia, para qué el Señor te dio ese negocio, esos negocios, para qué el Señor te dio la vida y te ha dado dones y talentos para que los lleves adelante. En primer lugar, es para que sirvas a Dios con todo tu corazón. Es para que le des al Señor lo que le corresponde con todo tu corazón. Es para que le reconozcas y le glorifiques. Como dice aquel canto, si alguna fama yo ganare, también al Calvario lo llevaré. Así es. Así es. Así de que yo te invito a que lo tomes en cuenta. Muchos llevamos o llevan delante de Dios esa hoja de requerimientos para que el Señor la firme. Señor, aquí están mis anhelos, mis deseos. Fírmala, Señor. Eso es lo que yo quiero. Le preguntaste al Señor si Él lo quiere, si Él lo desea, si es su voluntad. Una de las cosas es a tomar en cuenta. Es lo siguiente. ¿A quién le vas a servir en este mundo? Es decir, ¿quién va a ser tu Señor y Salvador? ¿Jesucristo? ¿Nuestro Señor Jesucristo? ¿O otra deidad? ¿O vamos a creer en otras religiones o en otros productos? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a pasar tus años? Seas hombre o mujer. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Y lo otro es, ¿qué vas a estudiar y cómo vas a producir? ¿Qué vas a hacer? Son tres cosas, tres preguntas que debemos hacernos, porque es muy importante. Enséñalo a tus hijos. Enséñalo a las nuevas generaciones. Amar a Dios y amar al prójimo es lo más importante en la vida al día de hoy. Cuando proyectamos eso, cuando entendemos el amor a nuestro Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, entenderemos lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A la pregunta del cuál es el gran mandamiento, es ese. Dile al Señor: haz conmigo, Dios, lo que quieras, porque soy barro en tus manos. No hagas tu soberana voluntad y lo que a ti se te dé la gana.
No, no lo hagamos. No desobedezcamos. Se ha dicho que en la libertad que se tiene, el ser humano puede hacer lo que quiera. No, porque hay leyes, reglas, porque hay principios. Ni siquiera en nuestra casa podemos hacer lo que querramos, menos con aquello que amamos y que muchas veces se traspasan los límites. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de amor, de paz, de bendición, pero también nos llama, nos jala y nos reprende. Y cuando queremos hacer la voluntad nosotros, nuestra voluntad, el Señor nos deja. Por eso hay mucho fracaso. No hay sentido a la vida, porque nos olvidamos de Dios. Termino con lo siguiente. Cada uno de nosotros nos desenvolvemos en un medio determinado en el que Dios nos tiene allí y debemos cumplir nuestra misión. Hay misiones grandes y pequeñas. Cumplamos nuestra misión. Atrévete a hacer lo que otros no han hecho y verás los resultados. Si la proyección de vida es desarrollar la capacidad de elegir y realizar acciones a través de la autovaloración de habilidades, actitudes, experiencias y motivaciones, que sea esto dentro del plan perfecto de Dios, lo que Él ha trazado para sus hijos, siempre será lo mejor. Espera en Él. Hazlo. La responsabilidad con tu generación a través de lo que eres, de lo que tienes y de lo que haces, te compromete con tu comunidad, con tu familia, con tu patria, con tu iglesia y con la historia. Daniel confió plenamente en la provisión y en la protección de Dios. Daniel 6:23. Fue probado, pero salió victorioso. La presencia de Dios fue garantía para Daniel y es garantía para tu vida. Es garantía para nosotros. Es garantía para la iglesia de Cristo. Es garantía para ustedes como comunidad de fe. La presencia de Dios. Pese a las circunstancias que estamos viviendo, pese a que ha habido pérdidas muy fuertes y nos ha dolido con todo el corazón, no dejes de hacer lo que te corresponde dentro del plan de Dios. Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. Sirve a los demás. Sirve con pasión. Sirve al Señor tu Dios. Sirve a tu iglesia con alegría. No eres el patito feo del cuento. Aquel patito feo que estaba entre los demás, sus hermanitos, cuando fue con su mamá Pata y le preguntó por qué los cisnes volaban, por qué esos gansos que iban pasando volaban. Él les dijo, porque es su naturaleza. Ellos son más fuertes que nosotros. Y ese patito feo, cuando se vio al agua, cuando se vio en el estanque, se dio cuenta que era diferente. Sabía que algo había ahí en él. Estaba hecho para volar y no solamente para quedarse en la tierra. Así es de que no somos ese patito feo. Somos cisnes que tienen una misión que cumplir, una tarea que realizar. Y debemos volar alto
seguir las huellas del Maestro. Y cuando hablo de volar alto, no significa estar encima de los demás, significa encontrar al Señor, buscar su presencia, al Dios de los cielos. Él está esperando a sus hijos que le amen y le respondan para que sigan firmes de adelante. El mundo presenta muchos desafíos. El enemigo va a querer derrotarte. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga, amado joven, en esta tarde. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Ánimo y adelante en Cristo Jesús. Muchas felicidades. Sigamos en Cristo dando testimonio de esa fe poderosa en Él. Bendiciones.